Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Torá en la mano, en busca de las sabidurías de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo una porción llamada Shoftim, del último libro, Dvarim, Deuteronomio, yo estoy en la cima del monte Gilboa, aquel monte en el cual falleció el primer rey de Israel, llamado Shaul, y todos sus hijos varones. Amigos, la contribución del Tanaj al pensamiento político es fundamental y además es poco conocida. Hoy nos vamos a centrar en ese tema y al final del video les voy a contar algo que los va a dejar boquiabiertos. Un adelanto. ¿Sabían que Jerusalén aún actualmente tiene un rey? No solo que tiene un rey, sino que todos ustedes lo conocen. Es un rey que habla a la perfección el español. Y cuando se enteren quién es y cómo es que es rey de Jerusalén, incluso en estos tiempos, no lo van a poder creer. Pero eso al final. Hoy me voy a centrar en una institución de la monarquía mientras recorro este hermoso lugar con unos hermosos paisajes. Y aprovecho de que está ya saliendo el sol, hermosísimo, es muy temprano a la mañana. Y les voy a hablar sobre dos reyes, dos personalidades políticas muy pero muy importantes en el Tanaj. Me estoy refiriendo al rey David y a su hijo, el rey Salomón. Y otro tema que voy a relacionar son dos personalidades, líderes modernos, uno que falleció hace unos pocos días, Mikhail Gorbachev de la Unión Soviética, y Ronald Reagan, que también falleció, el expresidente de los Estados Unidos. Pero eso lo voy a contar mientras paseamos. El tema de hoy, amigos, es la naturaleza. ¿Qué nos dice la Torá acerca de la naturaleza del gobierno? Ese es el tema de hoy. Vamos a empezar y quédense hasta el final porque tengo una gran sorpresa para ustedes. Salió el sol, empecemos a pasear. Amigos, disculpen, pero yo nunca me voy a cansar de decir qué emocionante es pisar estos terrenos, esta tierra de Israel, esta tierra histórica, esta tierra bíblica. Les vuelvo a decir lo que les dije al principio, en este monte, en estos lugares, murió, suicidado, el primer rey de Israel y todos sus hijos. Y a mí siempre me gusta conectar el pasado con el presente. Yo creo que es la mejor forma de aprender, y más cuando queremos enseñar la Torá. Y como les decía también sobre Mikhail Gorbachev, ¿se acuerdan? Aquel líder de la Unión Soviética, en la misma semana que falleció. Es bueno recordar una anécdota que me ayudará además a desarrollar este tema de los reyes. Les cuento de que en noviembre de 1985, cuando recién había asumido al poder y se había encontrado con Ronald Reagan, me refiero a Mikhail Gorbachev, el presidente de Estados Unidos, en el encuentro hizo un interesante comentario sobre la Constitución soviética. Él dijo que a pesar de que la mayoría de sus cláusulas eran ignoradas, el texto era bastante bueno. La Constitución, dijo, reafirmaba los derechos humanos y las libertades del hombre, y en muchas cosas se asemejaba a los derechos americanos. Luego Reagan acotó que hay una vital distinción entre las dos constituciones. Mientras que en la Constitución soviética el gobierno le otorga derechos al pueblo, en la Constitución americana de Estados Unidos el pueblo es quien le otorga los derechos al gobierno. La diferencia es profunda, le dijo. En una la fuente de poder está en el gobierno y en la otra está en el pueblo. No pasó 4 años y el mundo aprendió otra palabra en ruso, perestroika. Aquella palabra que trajo la revolución rusa y se pasó de un bando al otro. Avanzó hacia el oeste, como decimos. Una gran parte de esta parashá Shoftim describe el rol y las responsabilidades del rey de Israel. Es verdad, en nuestros tiempos democráticos la idea del reinado puede sonar antigua y opresiva. Sonará antigua y opresiva, pero existía. Y a diferencia de otros monarcas, el rey de Israel siempre tuvo su poder limitado por la Torá. Él jamás podía hacerse rico de dinero o comprarse caballos. Tenía prohibido casarse con muchas mujeres y además otras limitaciones. Después las voy a tocar. Más aún, el rey debía cargar consigo un pequeño rollo de Torá en todo momento para recordar constantemente sus obligaciones. Sabiendo todas estas reglas, no debería ser sorprendente que la persona pueda ser forzada para convertirse en rey.
Y cuando leemos la Biblia, el primer rey de todos, aquel que les nombré antes, Shaul, así se comportó. Casi por las fuerzas, Shmuel Anabí, el profeta Samuel, lo ungió y lo convirtió en la máxima autoridad de Israel. A primera vista, uno podría cuestionar por qué alguien rechazaría la posibilidad de ser rey, conociendo todas las expectativas de honor, poder y riqueza. Pero cuando se trata del rey de Israel, nosotros podemos explicar. Primero, porque la posición de rey conllevaba muchas responsabilidades. A diferencia de otros monarcas, el rey de Israel tenía que ir al frente de la batalla y luchar junto a su pueblo, arriesgando su vida por él mismo y siendo un verdadero servidor del mismo, de su pueblo. Es por eso que podemos entender más por qué alguien podría llegar a rechazar esta posición, si aplicamos el politically correct y no hablamos de caballos, mujeres y dinero, por todas estas cuestiones. Pero yo creo que más allá de todo eso, lo más significativo es que el reinado de un rey de Israel, o judío después, nunca fue impuesto sobre el pueblo. El poder del rey derivó solamente del hecho de que él haya tenido todo el apoyo de los ciudadanos. Por ejemplo, en un momento en la historia cuando el rey David acusó a un enemigo de rebelarse en contra del rey, su esposa Abigail le recordó a David que en ese momento él no estaba apoyado por todo el pueblo y en consecuencia su queja era injustificada. La idea del judaísmo, amigos, es que cualquier forma de gobierno es una necesidad pragmática. El Talmud nota que si no fuese por el temor al gobierno, las personas se comerían unas a las otras. Entonces, de acuerdo a muchos comentaristas, establecer un reinado judío realmente lleva al cumplimiento de la mitzvah de preservar la paz en la nación. Entonces, la porción nos ordena que después de establecernos en esta tierra, Israel debería cumplir con 3 mitzvot, 3 preceptos. 1. Nombrar un rey que sea designado por el profeta de Dios. 2. Destruir a Amalek. Y 3. Construir el Bet HaMikdash, una casa para Dios. Pasó los siglos y nosotros entramos a Israel, pasó los siglos y mientras que aquí todos tenían reyes, nosotros sobrevivimos con profetas y jueces, sacerdotes y sabios del pueblo, hasta que el profeta Shmuel envejeció y el pueblo pidió un rey. Danos un rey para que nos juzgue como a todas las naciones, le dijeron. Shmuel se sintió extremadamente agraviado por el pedido y le rezó a Dios. Dios confirmó que Israel había errado y sin embargo le dijo, satisface su pedido. No te han rechazado a ti, sino a mí, le dijo Dios. Shmuel explicó al pueblo que el rey tendría derecho a un impuesto del 10% de su producción y animales, que contrataría a quien deseara para que le sirva y que impondría otras cargas también. Sin embargo, con todo eso, el pueblo insistió, queremos un rey. Por orden de Dios, Shmuel ungió al primer dios de Israel que pertenecía a la tribu de Benjamín, Shaul ben Kish, aquel que moriría, como les dije al principio, aquí, en este mismo lugar. Él será un rey con las 3 restricciones que dijimos antes para que no utilice en forma errónea su elevado cargo para su engrandecimiento personal. Entonces, la Torá lo limita con 3 prohibiciones. No debe poseer caballos innecesarios, no deberá casarse con más mujeres que el número prescripto y no deberá amasar más riquezas de lo necesario para mantener a su ejército. Hay un cuarto punto. Además está obligado a escribir un libro de Torá para sí y congregar al pueblo para leerla cada 7 años. Y amigos, déjenme profundizar esto. Una razón fundamental para la provisión de los caballos es la necesidad de cuidar al rey de la arrogancia que conduce hacia el alejamiento del Todopoderoso. Pero hay además otra razón. En tiempos de antaño, la cría de caballos se desarrollaba principalmente en Egipto, de donde se exportaban a otros países. La Torá, les recuerdo, prohíbe vivir en Egipto. Y por ello, si a un rey se le da la libertad para que compre tantos caballos como desee, inconscientemente provocaría que los agentes viajaran frecuentemente y se establecieran en Egipto. Y así los haría violar el precepto de no vivir allí. En cuanto a las esposas, los reyes gentiles solían poseer grandes harenes, pero un rey de Israel tenía prohibido casarse con más de 18 esposas para que su corazón no se desvíe, nos dice la Torá. Y lo del enriquecimiento es verdad, está de más explicarlo, pero igual lo voy a explicar. Dios quería evitar el soborno.
Y mientras camino y explico todo eso, yo no sé a ustedes, pero a mí me viene a la cabeza el rey Shlomo, el hombre más sabio, quien no cumplió con ninguno de los 3 preceptos, y supongo que tampoco escribió una Torá, máximo la habrá mandado a escribir por él. Aunque dice, el rey no puede acumular esposas, como todos saben, Shlomo tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Si bien el rey tiene prohibido poseer muchos caballos, Shlomo tuvo 40.000 establos de caballos. Y además, sabemos que Shlomo también transgredió la prohibición de acumular oro y plata. ¿Cómo pudo Shlomo, el gran rey de Israel, atreverse a transgredir estos mandamientos? A cada uno de esos mandamientos, la Torá le atribuye una razón. Por si su corazón se aleja de Hashem, nos dice. La sabiduría en Torá que poseía Shlomo era tan inmensa y su corazón tan puro que se sintió seguro de que ningún exceso de esposas alejaría su corazón de Dios, dicen los sabios judíos. El rey Shlomo declaró: tengo la suficiente fortaleza para transitar todos los senderos sin pecar. Él consideró que sus actos eran permisibles y quizás obligatorios. Pero lo cierto es que esas transgresiones de la Torá dañaron todas las generaciones futuras. Todo lo contrario a su padre David, que siguió siendo humilde aun cuando estaba rodeado de riqueza y gloria. Por ejemplo, cuando él recibía caballos en forma de pago o en forma de honor que les regalaban, él no los mataba porque está prohibido matar animales, no los vendía porque estaba prohibido enriquecerse y además no los poseía para él porque estaba prohibido tener demasiados caballos. Él simplemente los donaba. Su filosofía de vida era completamente diferente y de acuerdo a los preceptos de la Torá. Es verdad, él pecaba, pero él siempre se arrepentía. Él se dijo a sí mismo, según nos escribió en Tehilim, en los Salmos: mi corazón está hueco, es humilde dentro de mí, y mi corazón no está ensorbecido, ni mis ojos son arrogantes. El temor a Dios siempre acompañaba a David. David murió como rey de Israel y de Jerusalén. Y aquí, amigos, les quiero contar la sorpresa. Pasó los siglos y en el año 1095 el Papa Urbano II hizo un llamamiento a los mejores caballeros de la cristiandad para que engrosaran las filas de una cruzada contra los ejércitos turcos y fatimíes que acosaban a los cristianos en Bizancio y también aquí en Tierra Santa. Desde Europa, unos 50.000 combatientes se encaminaron a todos esos lugares y también hacia Jerusalén, a donde llegaron el 7 de julio del año 1099, bajo el mando de Godofredo de Bouillon. A continuación, los cruzados perpetraron una terrible matanza entre los habitantes de la ciudad santa. No quedó vivo ningún musulmán ni tampoco ningún judío. Estos últimos murieron quemados dentro de una sinagoga todos juntos. Los 3 días de rapiña y asesinatos culminaron con el ofrecimiento del título de rey de Jerusalén a Godofredo de Bouillon. A su muerte le sucedió su hermano Balduino I. Pasó los años y cuando Saladino reconquistó Jerusalén, el rey se mantuvo vivo en Acre y la corona pasó de generación en generación hasta que María de Antioquía, esposa del emperador de Bizancio, la vendió en el año 1277 a Carlos de Anjou, rey de Nápoles. 14 años después, el sultán Jalil, con un ejército de mamelucos, capturó San Juan de Acre, lo que dejó sin tierras a la corona de Jerusalén, aunque el trono siguió vinculado al de Nápoles. En el año 1504, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, conquistó Nápoles para el rey Fernando el Católico, que se hizo de esa forma con la corona de Jerusalén. Carlos V se la concedió a su hijo Felipe II cuando éste se casó con María Tudor. Felipe II dejó huella de su reinado en Tierra Santa en los medallones de piedra del monasterio del Escorial. Y así ha llegado el título del rey de Jerusalén al monarca actual de España, Felipe VI, aquel que todos conocen y habla a la perfección el español. Y amigos, una anécdota para terminar. Cuando se encontraba con el rey Juan Carlos I, el anterior de España, el presidente de Israel, Shimon Peres, siempre lo llamaba igual, el monarca de los santos lugares, dando a entender que todavía se lo reconoce en Israel como el rey de Jerusalén.
Hace 8 años llegó de visita a Jerusalén su nuevo rey llamado Felipe VI y contó que junto a la corona de España había heredado de su padre una lista de más de 30 títulos nobiliarios, entre los cuales se encontraba la corona de Jerusalén. Es verdad, en aquella oportunidad toda la gente que estaba presente se paró y lo aplaudió. Pero la pregunta es si existe ese reino. En realidad no existe desde el siglo XIII, aunque España mantiene su corona desde tiempos de Fernando el Católico, y cuando nosotros decimos rey de Jerusalén, nos tenemos que sacar el sombrero y referirnos a Felipe VI de España. ¿Verdad que lo sorprendí? Amigos, si les gustó el relato, el video, el paseo y este hermoso lugar, no se olviden de regalarme un me gusta. ¡Shalom!